Hola, buen día. De entrada vamos a conversar con la viceministra de Interior y Policía, ingeniera Ángela Jáquez, que tiene su responsabilidad en la seguridad preventiva en gobiernos provinciales del país, o de la región, ¿verdad? Más bien. Trabajo en el país entero. ¿El país entero? Sí, el viceministerio tiene alcance, pero básicamente en este momento tengo la responsabilidad de todas las provincias del Cibao, de darle seguimiento y sobre todo de permitir crear espacio para que todas las instituciones pues, puedan coordinarse, vincularse y articularse correctamente, que es una de las partes más difíciles de la seguridad, porque la seguridad tiene muchas variables. Si tú no te coordinas, por ejemplo, si tú no se coordina bien Fiscalía, Policía, DNCD, DGC, el Ejército, para el tema, por ejemplo, migratorio, los resultados no son positivos. Y entonces trabajamos a nivel nacional con las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género que debe existir en cada municipio del país. Pero los viceministerios no distribuimos. Uno se les responsabilizó la región sur, a otro el este, y nosotros tenemos las provincias del Cibao. Bueno. Señora Ángela, ¿qué impide y que sobre todo en términos de manejo comunicacional haya una diferenciación oportuna en temas o el tipo de delito que involucra a la seguridad ciudadana? Porque lamentablemente se habla en términos generales. Ha aumentado la criminalidad, han aumentado los hechos de violencia, pero dentro de esos segmentos hay muchos subsegmentos que muchas veces no dependen de las autoridades. De hecho, en la gran mayoría de casos que ocurren de manera cotidiana. Desde el ministerio se tiene esa diferenciación porque aportan estos datos. Pero, ¿qué impide que ese manejo se generalice para que las personas entiendan por qué pasan algunos en momentos específicos y otros no? Bueno, tú acabas de hacer una pregunta muy interesante. Por ejemplo, hay 20 indicadores importantes para tú saber si un territorio tiene una seguridad adecuada o no adecuada. Pero dentro de esos indicadores hay otros que son, vamos a decir, que son los macros. Por ejemplo, los homicidios, porque estamos hablando de la pérdida de vidas. Así es. Pero los heridos es otro indicador importante, tanto con armas de fuego como con armas blancas. También está el tema de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia sexual, que a veces la confundimos, pero hay diferencias entre una y otra. También está el tema que tiene que ver con el microtráfico. También tenemos todo lo que tiene que ver con la migración irregular en los territorios. Entonces, a veces tú tienes un indicador de eso que está muy bien, pero hay otro que está muy mal. Y por eso la gente no lo siente como un todo. Entonces queremos ver la seguridad ciudadana como un todo, pero hay que ver las particularidades. También el caso de las muertes por accidente de tránsito, los heridos por accidente de tránsito. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta todos esos indicadores para tú poder decir cuán bien está un territorio. Pero, ¿qué ocurre? A veces tú dices, yo tengo el indicador de los homicidios muy bien. Por ejemplo, el caso de Santiago. Santiago, en el año, cuando empezábamos a trabajar la estrategia en Santiago, Santiago tenía una tasa de homicidio de 18 por cada 100,000 habitantes. Lo hemos ido bajando. Al día de hoy anda entre 7 y 6, 7 por cada 100,000 habitantes. Un indicador envidiable en cualquier país del mundo. Pero si mañana matan uno, tú de una vez dices, ¿qué pasó? Pero lo importante es eso, porque se mide, la mayoría de estos indicadores se mide por cada 100,000 habitantes. Eso no quiere decir que no ocurren. Tienen probabilidad de ocurrir. Es como los robos. Tú puedes acabar con todas las bandas que están en Santiago, que sean de Santiago. Pero mañana te llega una de La Vega, te llega una de Puerto Plata, te llega una de la línea. O sea, es algo que tú tienes que mantenerlo permanentemente. Pero hay algo que yo no entiendo, y es el tema de los homicidios. O sea, yo no entiendo por qué ustedes se hacen cargo de un tipo de acción que ustedes no pueden prevenir. Usted no puede prevenir que una gente discuta con otra y se mate por alguna razón. Sí, la prevención es la base de la seguridad ciudadana. ¿Y cómo ustedes previenen un homicidio? Claro que sí, porque por ejemplo, cuando tú ves que hay mucha conflictividad en un territorio X, para ponerte un ejemplo,
Cienfuegos en Santiago, Sí. que es un lugar donde hay una densidad poblacional muy alta, ¿me entiendes? Entonces tú tienes ahí que trabajar con la comunidad para enseñarle a vivir en la sociedad, porque hay un irrespeto enorme. Personas a veces que vienen de una zona rural, vienen a un lugar muy urbanizado, vivían en un lugar donde tenían mínimo 2 y 3 tareas de tierra, que ahí se podía jugar cualquier deporte. Sin embargo, vienen a vivir en una pensión, en un territorio. Entonces ya tú no puedes hacer lo que tú hacías en ese territorio, lamentablemente, en ese pequeño espacio que tú tienes. Pero también está el tema, por ejemplo, la contaminación sónica. Cuando tú le pones una contaminación sónica a un vecino 24/7, como si nada fuera, eso crea conflictividad. Entonces tú tienes que ir a ese territorio a sensibilizar a esa persona, a decirle que no puede usar la música tan alta, porque está afectando su salud y también está afectando la salud de sus vecinos, porque no pueden dormir. Entonces, si tú no trabajas esa conflictividad en el territorio, tú no vas a disminuir los homicidios por conflictividad social. Pero también está el tema de la delincuencia. Si tú tienes mucha delincuencia en un territorio, por ejemplo, si tú tienes muchos puntos de droga en un territorio, espera que ahí va a venir muchos homicidios por esa delincuencia. Tú tienes que quitar esos puntos de droga de ese territorio para disminuir los indicadores. Eso ya está aprobado. O sea, todo lo que hay que hacer para tú tener un territorio en paz está aprobado. Pero la prevención es la base de tú lograr el éxito. La persecución para mí es el último recurso que tú debes Por ejemplo, utilizar. los femicidios, ustedes pues no pueden. Bueno, mira, evitarlos. el tema, ese es un gran tema. El tema de los feminicidios, como se le dice, porque también ahí está el tema de enseñarle, sobre todo, primero a la mujer a denunciar. Algunas denuncian, otras no denuncian. Por temor. Incluso uno de los programas interesantes que ha empezado a hacer el gobierno son esas casas, mejorarla, porque las casas de acogida, algunas mujeres la ven como una especie de cárcel, ¿tú ves? Entonces se han creado 2 modelos muy interesantes con el apoyo del Banco del BID. Una en Santo Domingo Norte, otra aquí en Santiago, en la otra banda, que ya estamos hablando de otra dimensión, donde la mujer puede estar ahí con mayor apoyo, con toda su familia. Y también donde ella puede seguir estudiando, formándose, preparándose. O sea, ese tipo de modelo es el que necesitamos, porque la verdad es que muchas veces cuando hay una separación en una pareja, hay parejas que no perdonan esa separación. Se quedan con trauma. Y hay que trabajar no solamente a la mujer, sino al hombre, que a veces cometemos ese error. Creemos que es un asunto nada más de la mujer. Sí, la mujer hay que darle protección, pero al hombre hay que darle apoyo psicológico sobre todo, para que él entienda que esa separación no se ha acabado el mundo. Y eso es lo que pasa. O sea, si tú no trabajas la prevención, te van a seguir ocurriendo. Hemos venido disminuyéndolo, porque también eso es importante. Cuando un indicador te está disminuyendo, te está diciendo que lo que tú estás haciendo va mejorando. Pero todavía el número es significativo. Para ponerte un ejemplo, en el año 2008 el país tuvo 131 feminicidios. El año pasado tuvimos 53. O sea, se ha logrado en ese tiempo una disminución de más del 50%, pero todavía sigue siendo alto. Por ejemplo, en los primeros 3 meses del año ya habían 12 feminicidios. Si esa tendencia sigue, en 4 trimestres del año estamos hablando que podríamos tener alrededor de 48 feminicidios este año. Que también sigue a la baja, pero muy mínimo. ¿Qué quiere decir? Que hay que seguir trabajando, sobre todo en esas provincias donde tenemos el indicador más alto. Pero todos los hechos que ocurren, puede hacerse una política de prevención. Ahora, hay que aplicar mucha ciencia. No es tan simple, o sea, hay muchas variables. Yo a veces le digo a mis amigos en la universidad que cuando uno hacía una integral donde participaban 5 y 6 variables, uno veía eso muy difícil. Digo, yo he trabajado problemas en materia de seguridad ciudadana que necesito trabajar alrededor de 1000 variables. Eso es costoso, requiere de mucho tiempo y requiere de mucha data. Para poder ir a la pausa, solo para dejarla sobre la mesa, sobre ese tema,
¿Dónde entra el Ministerio de Interior y Policía en el fortalecimiento de un sistema que muchas veces se anima a denunciar la víctima, pero tiene que ser la que lleve la orden de alejamiento, tiene que ser la que haga la denuncia y hay ese círculo de miedo alrededor del proceso? Me gustaría que luego de la pausa conociéramos eso. Vamos a los mensajes, estamos en el cafecito. Reservas, firme aliado del turismo dominicano. Seguimos en esta presentación del cafecito. Adelante, David. Dejaba antes de la pausa sobre la mesa la pregunta: ¿cómo interviene el Ministerio de Interior y Policía en circunstancias en donde un sistema obliga a que la persona agredida, en este caso la mujer, tenga que ir a poner la denuncia, pero tenga que ir a llevarle al agresor la certificación del acta de alejamiento, y entonces tenga que ir a esconderse, y todo sobre este ambiente de terror que se vive en esas circunstancias? Sí, la pregunta es interesante. Primero, el Ministerio de Interior y Policía es el órgano rector de la seguridad ciudadana. Es evidente que el Ministerio de la Mujer trabaja acompañando a la mujer. Era, como le decía ahorita, de que el tema de seguridad ciudadana hay que lograr la coordinación de todos los actores clave. A la policía, a los destacamentos que llevan la mayoría de las órdenes, hemos trabajado mucho con los comandantes para que ellos entiendan que cuando una víctima va, hay que darle apoyo de una vez, no se puede someter a burocracia. Okay. Primer error, o sea, no se puede someter a burocracia porque estamos hablando de una persona que va a buscar auxilio y va al lugar adecuado. Por lo tanto, inmediatamente hay que darle protección a la mujer y hay que salir a buscar al agresor. Que muchas veces se puede dar inverso, que sea una falsa alarma, pero ya eso se resuelve. Pero mayoritariamente hay que darle protección a la mujer. Dentro de la policía se ha creado una dirección para eso, para proteger a la mujer. Y lo importante siempre es que la mujer busque ayuda. También puede ir a la fiscalía. También la fiscalía tiene que darle protección a esa mujer automáticamente. Y si no lo hace, hay números a los que pueden llamar también, como es la línea vida. Hay muchos mecanismos. Lo importante es denunciar. Y si va a un lugar y no le presta atención, que vaya al otro, pero que no deje de denunciar. Porque la verdad es que cuando se trata de emociones, las emociones son muy difíciles de controlar y hay personas que no tienen posibilidad de controlar sus propias emociones. Por lo tanto, siempre la vida de una persona es lo más importante que se tiene que proteger. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía lo que hace es que le da seguimiento, evalúa. Por ejemplo, nosotros aquí en Santiago todos los lunes a las 4 de la tarde evaluamos todas esas órdenes que hay en todos los destacamentos para que se le dé seguimiento, porque eso es otra parte importante, el seguimiento y la evaluación de que los procesos se han hecho correctos. ¿Por qué? Porque cuando hay feminicidio muchas veces ocurre lo peor que puede pasar en una sociedad, es que queden huérfanos miles de niños, y eso es un trauma para toda la vida. Por lo tanto, si lo evitamos, que se pueden evitar la mayoría, pues vamos a tener una sociedad más equilibrada. ¿Cómo está la delincuencia en Santiago? O sea, las mediciones que se hacen, ¿qué reportan? Mira, en Santiago hemos ido bajando. De los 20 indicadores más importantes que medimos, en 15 hemos ido mejorando. Hay 5 que todavía tenemos que prestarle más atención. Entre esos que hemos mejorado bastante está el tema de los homicidios. En el año 2021 teníamos una tasa de 18 por cada 100.000 habitantes. En los últimos 2 años hemos tenido menos de 10, que es la meta presidencial, de que cada provincia tenga una tasa de homicidio menos de 10. Estuvo alrededor de 9.7 y después bajamos a 7.8, y en lo que va de este año se ha mantenido entre 7 y 6.8 la tasa de homicidio en Santiago, que es hasta ahora es positivo, ese indicador, que son de los indicadores más importantes. Otro indicador en donde hemos disminuido es el indicador de robo de automóviles, que hemos disminuido en lo que va del año alrededor de un 30% menos que el año pasado. No quiere decir que no estén ocurriendo, pero lo que se está haciendo y las banditas que se están enfrentando pues ha sido positivo.
Otro indicador también donde hemos mejorado bastante ha sido el tema de violencia intrafamiliar, que aunque tenemos algunos casos todavía, pero con la estrategia que se está utilizando se le está dando respuesta y han disminuido. La violencia sexual también, en lo que va de año, ha disminuido. Entre los indicadores, el tema también de los puntos de drogas, aunque tenemos todavía, pero se le ha dado bastante duro en Santiago ese problema. El tema migratorio, para que ustedes tengan una idea, solamente en el mes de marzo fueron deportados de Santiago 1.997 personas, que todavía es un problema que está presente, pero se ha ido normando porque era prácticamente un desorden que había en toda la provincia. Y se acuerdan el caso que tuvimos en la zona de San José de las Matas, donde hasta una persona que estaba en estatus irregular, pues le dio muerte a un maestro, a un profesor, en el distrito del Rubio. Y otro indicador que hemos ido mejorando, pero todavía tenemos que mejorarlo más, es el tema de las muertes por accidente de tránsito. La tasa a nivel nacional el año pasado fue de 27 por cada 100.000 habitantes. Santiago fue de 15, casi la mitad del promedio nacional. Pero en este primer trimestre, pues hemos tenido unas muertes por accidente de tránsito cuya tendencia, si de seguir así, podríamos terminar el año alrededor de 12. Pero si por ejemplo en Santiago tenemos que resolver el problema de las autopistas con los puentes peatonales, porque esa es otra correlación. Cuando uno estudia por qué que tenemos tanto problema, por ejemplo, en la autopista Santiago-Navarrete, la Joaquín Balaguer, vemos que tanto en Villa González como en Navarrete las comunidades se cruzan mucho en las autopistas. Entonces van a grandes velocidades y ya ustedes se imaginan lo que ocurre permanentemente. Ahí se necesitan hacer unos puentes peatonales, que se está trabajando en eso. También en la zona de Puñal, aquí en Santiago, se necesita también hacer ahí unos puentes peatonales. Exactamente. Y si logramos hacer eso, vamos a disminuir bastante en Santiago las muertes por accidente de tránsito. Vamos a unos mensajes. Estamos en el cafecito con la ingeniera Ángela Jaques, es viceministra de Interior y Policía, asignada a las 14 provincias de la región. Vamos a los mensajes. Bien, seguimos en el cafecito con la viceministra Ángela Jaques, viceministra de Interior y Policía. Sabe que mucha gente, no mucha gente, pero hay personas que me dicen a mí, pero es que ustedes no repiten el nombre del invitado, entonces uno lo está escuchando y no sabe quién está hablando. También tienen que leer, porque se coloca en cada bloque el nombre de nuestro invitado. En eso sí somos muy responsables. Pero bueno, aprovechando a la señora Ángela, y mencionaba, creo que fuera de pausa se habló del tema, o en la pausa más bien, hay muchísimos factores que involucran el tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, Santiago por años ha arrastrado la percepción de ser una de las ciudades más inseguras, si no la provincia más insegura de todo el país. Los medios hemos sido bastante responsables de esa situación. Sin embargo, cuando comparamos al Gran Santo Domingo con Santiago en términos numéricos, vemos que los números nos favorecen. Pero ¿a qué se debe ese tema de percepción de inseguridad ciudadana que arrastra Santiago? Sí, muy interesante la pregunta. Primero, los medios de comunicación aquí publican todo lo que ocurre y eso es bueno. Hay otros lugares que nadie publica, la mayoría de las cosas no se publican, entonces por eso se ve más. Pero es evidente que Santiago es una ciudad mucho más compleja. Siempre digo que, por ejemplo, si yo quiero comparar el Distrito Nacional con Santiago, primero porque tienen población similar, la capital tiene 1.068.000 habitantes, Santiago tiene 1.074.000 habitantes. Entonces, en términos poblacional, pues se pueden comparar ambas y también el nivel de desarrollo que tienen ambas ciudades. Pero para que ustedes tengan una idea, el Distrito Nacional tiene 114 kilómetros cuadrados y sin embargo
Santiago tiene 2.386 kilómetros cuadrados que hay que patrullarlo y que hay que tenerlo seguro. Pero patrullas. Hablamos de Santiago, ¿es el municipio? No, la provincia, estoy hablando de la provincia. La okay. provincia de Santiago. Tiene todo ese territorio. Santiago tiene 10 entradas, 10 salidas y un aeropuerto. Ninguna otra ciudad del país tiene eso. La capital no pasan de 5 las entradas y las salidas. Entonces, todo eso te pueden pasar situaciones. Santiago es la ciudad con mayor riqueza más cerca de la frontera. O sea, tiene unas características que la hacen única. Pero a pesar de todas esas limitantes que tiene, Santiago tiene números muy favorables en relación al Distrito Nacional. A pesar de eso. Hemos ido mejorando. Es evidente que cualquier hecho que ocurra y se publicite por todas partes, pues la gente lo siente de manera permanente, porque una vida pues tiene una repercusión muy fuerte. Pero algo que es positivo en Santiago es que la gente se ocupa de su territorio. Denuncia, que también es otro problema. Yo he ido a lugares donde hemos tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para que la gente denuncie. La gente no quiere denunciar por temor, porque no cree en el sistema. Entonces la credibilidad y la confianza es muy importante para que la gente denuncie. Entonces hay territorios donde la gente no denuncia. Y te puedo decir que hay calles, yo he ido a territorio porque he tenido la oportunidad de visitar todo el país varias veces. Y la verdad que he ido a territorio muy penoso. Bueno, hemos visto el caso que estaba pasando con Friusa en la Altagracia, que ya ha ido mejorando. Y así el Distrito Nacional ha tenido lugares muy difíciles, como la 42 en Capotillo. Santiago al día de hoy no tiene un lugar que se diga que ahí que la policía no puede entrar, por ejemplo. ¿Tú ves? Entonces, yo lo que veo es eso. Muchas veces también hay intereses, porque vamos a estar claros, intereses a veces hasta de inversión. Cuando se anuncia una inversión importante para Santiago, alguien se inventa que se está acabando todo para que esa inversión no se haga. Pero y eso es un trabajo que tenemos que hacerlo. Y ustedes, qué bueno que me hacen la pregunta. Porque ustedes como medio de comunicación también tienen que entender eso. A mí me llega a veces, me dice, mira, pasó esto en tal sitio. Y yo no, desde que lo veo digo yo, no, mira, eso no es Santiago. Porque cuando la gente no conoce el territorio, te llega cualquier cosa y te dice, eso es Santiago. También se confundía mucho porque muchos reporteros reportaban de la región del Cibao entero desde Santiago. Sí. Y la gente las notas en Santiago. Iba a señalar eso. O sea, sí. Por ejemplo, la redacción de los principales periódicos de la capital está en Santiago. Correcto. Entonces, se ponía Santiago. Titular, matan 5, Santiago, pero en el cuerpo de la noticia entonces decía que no, que había sido en Mao, por ejemplo, en Montecristi. Exactamente. Entonces, pero además también, Ángela, yo en mis investigaciones pueriles, no tan sustanciosas como la suya, que usted usa el sistema tecnológico, yo establecí 2 elementos. Uno, aquí surgieron los programas, y Esteban Rosario quizás tiene el galardón de iniciar un programa que presentaba todas las muertes habidas y por haber. Al punto que yo analizo como psicólogo empírico que soy, que la gente comenzó a perderle miedo a los muertos cuando comenzó a ver en televisión muertos de todo tipo. Y eso comenzó en Santiago. Luego, Voces, que estaba en Santiago, también fue un elemento, una institución que con fines buenos, pero le hizo mucho daño a Santiago. Porque publicaba estadísticas de Santiago, pero no había comparación. Entonces todo eso fue minando en la capital y la gente comenzó a cogerle miedo a Santiago. Pero además también la propia policía, que todavía creo que sigue con eso, tiene un oficial de relaciones públicas que da él mismo directamente todos los detalles de todo lo acontecido el día anterior. Y aquí hay gente que tiene programas que los hace en base a la fuente policial. Entonces, todo eso le fue haciendo daño a Santiago. Y algunas cosas de esas todavía no se han corregido. Sí, el tema comunicacional es complejo en materia de seguridad ciudadana, porque a veces se publican información que no han sido comprobadas. Siempre es importante la comunicación, pero que lo que se diga ya sea comprobado. Porque muchas veces el hecho de que lleven preso a una persona no quiere decir que esa persona es la persona que cometió el hecho. Aquí lo paseamos y lo exactamente, y eso no debe ser.
Hay que tener siempre respeto por la persona y por los derechos que tienen los ciudadanos. También cuando alguien fallece, ese cuerpo no da autorización para que se publicite así tan expuesto. No quiere decir que no se haga la reseña que debe de hacerse, pero siempre hay que tener respeto por eso, por la dignidad de las personas. Eso que dice Jaime es una realidad. La comunicación en crisis no es tan fácil. No todo el mundo sabe comunicar en crisis. Por lo tanto, eso tenemos que mejorarlo, pero puedo decirte que Santiago es de las ciudades envidiables del país. Bien, vamos a unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Con relación a los elementos migratorios, ¿qué se está haciendo? Bueno, ustedes escucharon que el presidente de la República, para operativizar mejor la ley, porque es una ley que ha tenido mucho tropiezo en su implementación, pues dictó 15 medidas que se están implementando y son muy necesarias, sobre todo para la integridad territorial de nuestro país, como es el caso de seguir fortaleciendo la frontera con más efectivos, con más tecnología, continuar la construcción del muro en la zona de Dajabón, sobre todo porque por ahí han estado ocurriendo mucho robo de ganado y los pidieron los moradores. También está el protocolo que se está implementando en los hospitales del país y sobre todo del observatorio que se creó para que las políticas públicas en materia de migración pues pudieran ser observadas por sectores importantes del país, para que donde haya exceso se pueda corregir y donde haya debilidades también se pueda corregir. Considero que son medidas importantes que tenía que realizar el país, porque duró mucho tiempo esperando una conciliación de ambas partes, de ambas naciones, pero ha sido muy difícil por la situación en que se encuentra Haití. Pero nosotros podemos ir implementando esas medidas que a la larga se va a beneficiar todo el mundo, porque la ilegalidad no beneficia a nadie. El desorden trae más desorden. Entonces, si hacemos una migración responsable, legal, pues se van a beneficiar ambos países, que es lo correcto. Yo planteo, Ángela, y quiero saber si es muy descabellada mi idea, de que la mayor cantidad de militares que tenemos debieran ser llevados a la frontera y desarrollar eso, vender los espacios que hay de cuarteles militares y hacer allá unas ciudades en toda el área de la frontera, con universidades, con clínicas, hospitales, y mudar a los militares para esa zona. Es muy descabellado pensar en eso. No, mira, tu visión no es incorrecta. La verdad es que las provincias de la frontera, de todas, han ido despoblándose. Y eso no es bueno. Uh-huh. Pero hay que darle a la gente que vive en el territorio las condiciones para que se quede. Sí. Por lo tanto, ahí hay muchas oportunidades de desarrollo en toda la frontera. A pesar de que se hizo una ley con ese propósito, pero eso no puede quedarse nada más en la ley. Hay que operativizar eso. Por lo tanto, por eso considero positivo lo que se está haciendo para crear las condiciones, porque si hay una condición de inseguridad en un territorio, nadie va a ir para allá. No. Pero una vez se pase esta primera fase, que esa zona tenga más seguridad, más seguimiento, más protección, entonces ahí puede venir un proceso entonces de inversión en esos territorios. Porque hay que darle nivel de comodidad a los mismos militares que están desplazados en esa zona. De ellos y su familia. Claro. Porque cuando tú llevas a una persona a un lugar donde hay que hacer una vigilancia 24/7, sí, y pero tú no tienes su familia, no hay escuelas para la familia que tenga que ser trasladada. Exactamente, no hay las condiciones. Y eso se ha tomado muy en cuenta en la transformación de la Policía Nacional. O sea, primero mejorarle sus condiciones, porque tú no puedes exigirle a un empleado que haga un trabajo bien hecho si tú no le das las condiciones. Entonces hay que ir trabajando esa parte de mejorar las condiciones en la frontera para que viva ahí la familia. Exacto. Pero que también la gente que quiere invertir
pueda invertir también, porque donde no hay inversión, no hay desarrollo. Pero pasa lo mismo, Ángela, con la policía. Tú no puedes a un hombre que es de San Juan de la Maguana trasladarlo a Santiago, donde él no conoce a nadie, donde no sabe, ni siquiera conoce la ciudad. O sea, todo eso mismo hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo soy muy crítica de eso, porque yo creo mucho en los recursos humanos. No. Y los recursos humanos, si no tienen las condiciones para hacer bien su trabajo, o sea, yo me opongo totalmente a que una persona que sea de una provincia tenga que venir a otra obligado. Puede venir temporalmente, pero lo correcto es que trabaje en su misma provincia. Claro. Porque ahí tiene su familia, y más cuando tú trabajas con crisis permanentemente. Cuando tú llegas a la casa, que puedes tener un momento agradable con tu familia, todo eso influye a que tú hagas un buen trabajo. Es que usted y yo coincidimos no solo en la Junta, sino también ahora en Interior y Policía. Sí, muy bien. No, porque las ideas, no importa de quién venga, el que ha gerenciado, se nota. Gerenciar bien los recursos humanos de una empresa, ahí está el éxito de esa empresa. Gerenciar bien los recursos humanos de una institución gubernamental del Estado, ahí está el éxito de esa institución. Entonces, si no se gerencian bien, por mucho esfuerzo que tú hagas, hay debilidad, y esa debilidad te anula las fortalezas. Así es. Gracias a la ingeniero Ángela Jaques, que es viceministra de Interior y Policía, asignada a las 14 provincias de la región norte y el resto del país. Ella habitualmente también es delegada técnica, ahora del PRM, antes fue del PRD, ante la Junta Electoral de Santiago, y ahí hemos vivido batallas campales, porque Ángela no coge corte, como dice el tigueraje. Hay que hablarle por el librito, pero nos entendemos bien, no importa. Ella defiende su parte, yo defiendo la parte de la Junta, y al final conciliamos. Eso no hay la menor duda. Así es. Terminamos el cafecito. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso.